Sánchez, menos invertir en refugios para esta gente que viene ilegalmente, ¿vale? Porque hay gente aquí que viene a trabajar, gente de fuera que viene a trabajar y hace las cosas bien y no tiene los putos papeles. Pero luego vienen los ilegales aquí y hacen de todo. Si vas a venir a este país y vas a hacer una putada y vas a venir aquí a joder, a delinquir, seas del país que seas, da igual de Marruecos o de donde polla seas, de vuelta al país y no se hace. Mientras vengan a este país a aportar, primo, que venga el que quiera. Si vienen aquí a delinquir, a los Donald Trump, papi, a deportar. Yo puedo pensar que los unicornios existen y tú que no. Yo soy un semáforo. ¿Un semáforo? Sí. En una barra del binarismo está el hombre y la mujer, pues yo me meto en el medio. Abrir los ojos. Las personas trans y las personas del colectivo LGTBI no somos personas malas, ni venimos a hacer daño, ni os venimos a morder, ni nada. O sea que convivir con nosotras que no mordemos. Sobre todo en Barcelona hay más vandalismo por parte de marroquíes, de moros, sobre todo de moros. Y yo creo que con Vox liderando este país, yo creo que esto puede terminar y puede ir mejor el país. Me parece bastante hipócrita la gente, con todo mi amor y respeto del mundo, que es de clase baja y vota Vox. Total. En plan, es como, bro, no sabes que el primero en ser perjudicado serás tú, que simplemente perjudica a los pobres y beneficia a los ricos. Los españoles también han emigrado, ¿para qué? ¿Para delinquir? Pues no, para buscar el bien, papi. ¿Creéis que está habiendo una guerra cultural ahora mismo? Hostia, vaya pregunta. Hay una batalla de ideas. Perdona, dice que se ligaría a Leonor. Lo ha dicho ella ¿Que se ligaría a quién? a la princesa, porque hay que ser republicanos, porque ¿para qué sirve los reyes? Para nada. La reina es republicana, la reina es más roja que yo. La reina es boyera, no lo sabe aún, pero boyera. Que nos deje en paz. No pedimos mucho. O sea, que nos deje en paz y ya está. He intentado más o menos no insultarle demasiado porque es que me tiraría aquí todo. Literalmente me pasaría aquí el resto de la noche. Cualquier cosa que digas te vas a quedar corto. Ya, me pasa. No, literal. O sea, lo estoy haciendo básicamente para que YouTube, Claro. entre comillas. No, pero tú puedes decir lo que quieras. Eso ya es problema mío luego de cómo lo edito y tal. Igualmente, quiero que la gente en plan me escuche lo más largo posible, en el sentido de que no estéis todo el rato haciendo pitidos ni nada, ¿vale? Claro. Porque me podría estar aquí todo el rato cagándome en su familia, en él, en todo. Ya, por eso. Lo importante es pensar las palabras. ¿Creéis que está habiendo una guerra cultural ahora mismo? Hay una batalla de ideas. Bueno. Una batalla por lo que la gente cree que es correcto, por lo que no, una guerra de ideologías. En todos lados, o sea, obviamente Está muy diferenciada. La izquierda y la derecha, siempre ha estado así. Obviamente siempre hay ideas controvertidas. Yo puedo pensar que los unicornios existen y tú que no, pero eso no lo vas a cambiar en ningún lado. Y es lo que decía antes, si los que están en teoría preocupados por el pueblo no se preocupan realmente por el pueblo, pues imagínate el pueblo. Lo mismo te digo, si estuviera Pedro Sánchez aquí ahora mismo, ¿qué le dirías? Sánchez, menos invertir en refugios para esta gente que viene ilegalmente, ¿vale? Porque hay gente aquí que viene a trabajar, gente de fuera que viene a trabajar y hace las cosas bien y no tiene los putos papeles. Pero luego vienen los ilegales aquí y hacen de todo. Vale, me parece muy bien que intenten venir aquí, pero que se ganen el pan como hacemos todos los que trabajamos, como hacemos todos los españoles, todos los negros, verdes, amarillos, rojos, quien sea. Aquí se viene a trabajar. Aquí se viene a contribuir al país. Y para contribuir al país, Pedro Sánchez, lo que tienes que hacer es, si cobras tantos impuestos, si ahogas tanto a los pobres como a los ricos, ahógalos, vale, paga los impuestos, pero usa esos impuestos para mejorar educación, carreteras, sanidad, porque España tiene una materia, porque España tiene un porcentaje de genios muy alto. ¿Y qué pasa? No se invierte lo que se tiene que invertir y se van a otro país. Sánchez, puedes hacer este país mucho más grande de lo que es. Por favor, Sánchez, haz las cosas bien, tú que puedes. Bueno, ¿qué más da? Si lo vamos a echar igual, así que tranquila. Sí, que realmente hay una polarización entre la izquierda y la derecha clarísima, sobre todo entre los jóvenes. Es como muy semá. Incluso la gente de izquierdas también, yo personalmente, estamos como muy cerrados en nuestra burbuja de lo que cada uno cree y es como muy difícil realmente ponernos a discutir sobre cosas que, vale, que son cosas como intensas y importantes, pero que igual sí que tendríamos como que
conversar acerca de esas cosas. Al final es como cuando fue la guerra civil en España, los de derechas se acabaron uniendo como siempre y los de izquierdas, cada uno con su propia opinión, se fueron dispersando. Siempre pasa lo mismo en la izquierda, que no nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros. La presidencia en España en los últimos años, bueno, no ha ido bastante... Ni derecha ni izquierda, No. lo hacen todos muy mal. Hace falta que todos los políticos se Por unan, eso. que los políticos sean los representantes del pueblo. Hay que ser uno, tanto políticos como el pueblo, y juntos podemos hacer a España la mejor potencia del mundo. Por encima de Estados Unidos, por encima de Francia, por encima de los países exportadores, podemos ser otra vez el mejor país del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es el propio sistema, que no es democrático, no hay separación de poderes, no hay representación. ¿Creéis en la democracia de verdad? ¿Creéis en la democracia? ¿Creéis que todo el mundo puede votar? ¿Qué sistema dirías que es mejor que la democracia? Yo la verdad soy un poco team Platón, pero que reyen los más listos, tío. En plan, a mí que vote todo el mundo, o entiendo la democracia, pero que reinen los más listos y que sea lo al mejor para el final, pueblo. o sea, Que piensen en el bien común. Tú estás votando a la persona que te ponen. Tú no estás Pues tenemos que ir votando... por ahí, en realidad. ¿Arras? Bueno, sí, pasamos por aquí. Yo lo que te digo, la presidencia de estos últimos años no ha ido literalmente, no ha ido nada bien, en plan, con Mariano Rajoy ya hicimos el paripé, ahora con este igual, solamente espero que Vox al menos, aunque sea cumpla, por favor rezo, que tengo fe de que Vox vaya a cumplir su palabra. O sea, tú no estás votando a la persona que tú quieres, te ponen a una persona y dices, yo qué sé, pues imagínate el Pedro Sánchez, vale, pero ahora dentro de 2 años ponen a otra. Yo no he votado a esa otra, yo he votado al Pedro Sánchez, no sé si me explico. O a lo mejor yo quiero votar a mi vecino, el Paquito, que habla muy bien. O sea, al final te están diciendo a la persona que tienes un poco que votar. Pero tía, ¿tú crees que es mejor votar a una persona que votar a un partido? O sea, no, obviamente yo siempre voy a votar al Partido Socialista porque al final es el partido obrero, que no es el que se creó a partir del franquismo, pero las personas que te están representando tú no las estás eligiendo del todo, ¿sabes? Tenemos que pensar bien, aparte de los votos, tenemos que pensar qué es lo mejor para este país. Si no pensamos lo que es mejor para este país y votamos a la ligera, pasan estas cosas, que es lo que la mayoría de veces ha pasado y seguramente, porque claro, ahora Vox ha dicho que puede sacar a los inmigrantes ilegales y todo, nosotros evidentemente confiamos en su palabra y a lo mejor lo hace, pero en ese sentido a lo mejor incumple una norma. Quiero que la gente sea consciente también de eso, porque la presidencia va así, porque va así. Dicen mucho, pueden cumplir algunas cosas, pero siempre pueden saltarse alguna norma, como digo. La conclusión es que intentemos reflexionar y pensar bien a quién vamos a votar para que este país vaya mejor. Esa es mi conclusión, que hay que pensar más los votos y pensar y reflexionar muy bien, cuando me digo muy bien, es qué puede ser lo mejor para este país, qué es lo que puede aportar mejor para este país. Decías tú, tiene que haber como un grupo de sabios, por así decirlo, que decidan por nosotros, Vale, ¿no? pero Sí, sí, ¿Crees que una persona ignorante, una persona estúpida, tiene derecho a decidir Pero tú su cómo vida? consideras quién A es ver, un tiene grupo de derecho a sabios y decidir quién su no? vida, pero creo que para gobernar el mundo debería ser el más listo. Y hasta que piense en el bien común. En plan, yo no me siento suficientemente lista como para saber lo que es el bien para todo el mundo. Pero Vale, cualquier pero persona debería tener, o sea, debería poder formar parte de la toma de decisiones de cosas que le van a afectar a él y al lugar donde vive, ¿no? Aunque no sea una persona inteligente. ¿no? Debería, pero ¿Quién si es no el es lo más mejor para todo el listo? mundo, Al final, ¿qué? ¿quién es el más listo? ¿El que más sabe matemáticas? ¿El que más sabe de sociología? ¿El que más sabe de sentimientos? ¿Quién es el más listo? O sea, El al bien final, común. vale, el bien común, pero ¿tú cómo sabes quién es la persona que quiere más el bien común? Depende para ti, depende para los empresarios. Para los empresarios, el bien común será el que tenga a los trabajadores más explotados y a los que los menos tengan que pagar, y para los obreros el bien común obviamente será el que nos pague más. No. ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu género? Yo soy un semáforo. Un semáforo. Sí. ¿Qué significa ser un semáforo? Yo no me identifico con nada. Yo estoy lo mejor de los dos géneros y ya está. En una barra del binarismo está el hombre y la mujer, pues yo me meto en el medio. Para mí hace falta unión entre los ciudadanos. Yo no soy de izquierdas, no soy de derechas, no hace falta tener una izquierda o una derecha. Necesitamos unos políticos unidos. Y si no están unidos, que la gente se una. Somos más que ellos. Necesitamos unión entre todos, sin juzgarnos, sin atacarnos de que yo soy rojo, tú eres amarillo, que no sé qué, fuera partidos políticos. Lo que necesitamos todos es que buscar el bien de España. Y por eso hace falta juntarnos todos
y echar a esta gentuza del poder. Como se ha hecho, por ejemplo, en la Revolución Francesa, por poner contexto histórico. Ese es mi mensaje para mí. ¿Qué opinas de la gente que dice que la derecha va en contra de los derechos de las personas como tú, del colectivo LGTB y esas cosas? ¿Estás de acuerdo con eso? Es que también es verdad que depende mucho del partido y de la gente y de todo. Es que yo en general sí que es verdad que se están cargando muchos derechos, sobre todo los de las personas trans. Ahora mismo, o sea, en muchos países nosotros estamos, vamos, bajo cárcel y todas esas mierdas. Y aquí, bueno, dentro de lo que cabe, pues España, dentro de lo que cabe, es un país más o menos pues liberal, entre muchas comillas. Pero es por sectores, pero el bien común en general no tiene limitaciones. Simplemente es el bien común, ¿sabes? Muy bien, Ingrid. ¿Sabes? Hostia puta. Ha distraído la pava esta con el ring. Oye, la pava se llama Ingrid, ¿eh? Un amor de chica. Abrir los ojos, las personas trans y las personas del colectivo LGTBI no somos personas malas, ni venimos a hacer daño, ni nos venimos a morder, ni nada, o sea que convivir con nosotras que no mordemos y punto, ya está. ¿Por qué crees que hay tanta gente que tiene rechazo a las personas trans? ¿Por qué es eso? No sé, supongo que les chocará el hecho de, en plan, haber estado un cierto tiempo siendo tal y después haber cambiado. Es un choque, pero al final te acabas acostumbrando, ¿sabes? Yo creo que hay que centrar el foco en el tema de los políticos y las empresas grandes en las que muchos partidos políticos dependen, y eso no se ve, pero es así. Y yo creo que muchos partidos políticos dependen de los inmigrantes y yo creo que hay que hacer foco en las empresas. ¿Qué sexo tenías? Yo lo que te he dicho antes, un semáforo. Sí, pero aparte del semáforo, que ahora eres un semáforo, pero cuando naciste, ¿qué eras? No, Sí, yo pues nada, tenía tiburón y poco más. ¿Tenías tiburón? Sí. ¿Qué es eso? Pues lo que tienes tú. O sea, tenías pene. Sí, Pero ahora lo sigues teniendo, ¿o no? O igual no lo tengo. Sí. O igual me lo he operado. ¿Ah? ¿Crees que el género es una construcción social? Sí, es un constructo. Al fin y al cabo yo con lo que demuestro, con lo que soy yo, o sea, yo he construido mi propio género. O sea, cada persona te lo puede decir. El género es un constructo social que nos han implementado desde el minuto uno. El hombre, la mujer, no te hablan de lo que es el no binario o el paraguas de todo, ¿sabes? Pero ¿tú crees en serio que a la Iglesia el bien común es que, por ejemplo, digo, la Iglesia para ellos el bien común es que el matrimonio entre Pero es que gays y ya estás hablando de sectores, en plan, un bien común para mí, por ejemplo, Platón, como significaba, era un bien que no se distinguía en ningún sector, simplemente era el bien común para todo el mundo, es decir, la mayoría. Y aunque yo no forme parte de la mayoría, me gustaría que sus decisiones fueran para el bien común, ¿sabes? Pero, por ejemplo, la mayoría aquí en España no es la misma mayoría que en Estados Unidos o que en África. Aquí en España la mayoría sería todos los negros a la puta calle porque... Graba. Qué puta locura, chavales. Se está puto liando aquí. Graba desde lejos, en verdad, no vamos a asemarlo. Está liando la tercera guerra mundial aquí en directo. Qué puta locura, hermano. Esto es la polla. Graba bien, graba bien. Que alguien se ha metido en medio, qué barbaridad. La puta amiga vuestra que... Ah, no, coño. Sí, es la vuestra amiga, está ya haciendo paz. La Ingrid es la mejor. No, Se van a rayar. Ya. Nos vamos moviendo. Se lo ideal sería hablar con la GoPro. Ya está. Pero aunque sean guiris van fatal, o sea que... Un poco... Vamos tirando a ras ya. No, vamos a seguir. ¿Le preguntamos qué ha pasado? No, da igual, bro, vamos a... What happened, guys? What happened, bro? Ah, ok. I don't wanna buy you, bro. It's okay. Cada persona es un mundo, entonces llega un momento en el que sí que es verdad que cuando empiezas a jugar con la feminidad y la masculinidad te das cuenta en que en un lado te sientes más cómoda que en el otro, ¿sabes? Y es en ese punto cuando ya decides tirarte para un lado o para el otro, que es lo que hice. Yo jugué con todo, experimenté lo más que pude y ya cuando me decidí dije, pues mira, ya está. ¿Qué opináis de lo que acaba de pasar? ¿El qué? De esta pelea ahora mismo.
Oye, ¿Qué opináis de lo yo que qué sé, Borrachos yo quiero peleándose. entrar a rap. No tengo opinión. Ya, No, no. en plan, no sé qué acaba de pasar, entonces La María. se habrán quedado allí con sus amigos. A ver, yo sí que es verdad que en plan en mi familia sí que lo tenían como un poco tema tabú. Sí que es verdad que bueno, pues yo por ejemplo si una persona de 16 años lo tiene súper claro y quiere empezar ya, que empiece. Si aún no lo tiene claro, que se espere un par de tiempo ya. Que se vaya construyendo poco a poco. Es lo que ¿Tú digo. crees que una persona de 16 años está preparada para tomar una decisión tan importante que es irreversible en su vida? Las realmente, hormonas no tiene por qué. O sea, las hormonas te puedes tirar para atrás sin ningún problema. Si te operas, ahí ya es más complicado. Imagínate, si te quitas el pito, te haces una vaginoplastia y ya la has cagado y no puedes volver para atrás. O sea, tienes que estar 100% seguro. Claro, pero las hormonas también las consecuencias que tienen son irreversibles. O sea, están saliendo estudios que incluso pueden llegar a, por ejemplo, reducir la densidad ósea. ¿Sabes? A ver, sí que es Entonces, verdad que tienen sus pros y sus contras, pero en el mismo momento cuando tú vas a pedir la hormonación ya te dan unos papeles y te hacen un seguimiento. Y tú ya lo que lees en el papel, pues ya ves si tú estás conforme a hacerlo o no. Nos da igual la pelea que acaba de haber, o sea, no sabemos cómo ha empezado, no sabemos cómo ha acabado, o sea, nos ¿quién da ha igual. ganado? ¿Quién ha ganado el combate? No estaba mirando, no sé. A mí me ha parecido entretenida. Bueno, ¿creéis que esta pelea debería salir en el vídeo? No. ¿Por qué no? Dilo, tía, dilo. No te ibas a decir, pero te apoyo seguro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, al final son hombres pegando, se lo puedes ver cada día en cualquier momento de tu vida. O sea, creo que no es algo muy interesante. ¿Crees que podría ser peligroso para un niño esto, A ver, hacer este cambio tan Sí radical? que es verdad que es un poco sí, ¿no? ¿Vale? Porque sí que es verdad que con estas cosas, más con las hormonas y con todo, tienes que tener mucho cuidado, porque no solo es las hormonas, es que también son los retenedores de testosterona. Son 2 pastillas que tienes que tomar, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que estar segura de lo que vas a hacer en algún momento. O sea, no hay más. Si eres un niño pequeño y ya lo tienes claro desde el minuto 0, pues para adelante. Que luego a los 18 te das cuenta que te quieres tirar para atrás, pues bienvenido sea. Me parece bastante hipócrita la gente, con todo mi amor y respeto del mundo, que es de clase baja y vota Vox. Total. En plan, es como, bro, ¿no sabes que el primero en ser perjudicado serás tú? Que simplemente perjudica a los pobres y beneficia a los ricos. Pensad bien las cosas antes de decirlas. Si veis alguna, yo que sé, alguna trans, algún gay con pluma, no le chilléis maricón por la calle porque eso queda muy mal. Quedáis retratados los que chilláis maricón o los que chilláis transfoba, lo que sea. O sea, llega un punto en que ya a la puta calle todos, ya está. ¿Por qué un trabajador votaría a Vox entonces? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Trabajador de qué? Si es de clase baja, pues lo siento, pero vas a ser más explotado y vas a cobrar menos. Pero Eso es entonces esos realidad. trabajadores y esas personas de Y clase Vox baja que que defiende votan a Vox, que fuera la inmigración, ¿quién te crees que va a hacer los trabajos que hace la inmigración? Con todo mi amor y respeto, pero vas a acabar siendo tú si eres de clase baja. ¿crees que actualmente en España ser una víctima te da poder? Hostia, es que también depende del caso. Depende de todo. O sea, hay veces que las historias están mal contadas y dejan el villano de la historia como el malo, ¿sabes? También es como depende del caso. Hostia. Es que, a ver, Claro que da poder, siempre. ver. Ser una víctima siempre te da poder. Siempre. es que ser una víctima nunca está bien, sea de lo que sea Sí, realmente. pero la víctima vende mucho más. Vox se pone en modo víctima, pues aquí nos quitan la claro. cultura y Hablando tal. en ese sentido. Pues eso la gente dice, ay coño, pues como pobrecito, que les quitan la cultura. No les quitan la cultura de nada. El mundo cambia. Y si la cultura que te quitan es no matar a toros o no ser conservador, pues coño, pues, pobrecito, que va a cobrar menos un empresario, pobrecito. Depende para qué, claro. ¿Es bueno ser una víctima? No, no es bueno. Depende para qué casos también, en plan... Por ejemplo, los moros que están aquí haciéndose las víctimas, que seguramente son la mayoría, encima que vienen ilegalmente, como te digo, pues y que se hacen las víctimas, porque solamente se hacen las víctimas, y al hacerse las víctimas Sánchez, como siempre, les apoya y les da todo lo que necesita, pues esa parte no está bien, y evidentemente lo que haces es caer muy bajo, en ese sentido. Si te haces la víctima en plan de, yo qué sé, de que te están acusando sin
sin que tú hayas hecho nada y tienes pruebas, eso sí que es ser una buena víctima, ¿sabes? Pero si te haces la víctima, sabiendo que estás haciendo cosas malas, no te da poder, lo único que te da es desprecio y caer todavía más bajo, ¿sabes? Estaremos, perdón por la palabra, pero creo que más amamonados. O sea, es que no sé. Y yo soy uno de ellos, y todos, o sea, lo enganchados que estamos a todos los putos teléfonos. Ahora hacerlo todo con IA. Siempre va mejor. ¿Y Quiero tú decir, crees que siendo como estamos siendo con toda la tecnología ahora, lo que estamos abusando de ella y el poder que nos está dando, vamos a poder sacar adelante el país a nivel de política? Si un joven de ahora quiere ser político, ¿tú te crees que nosotros ahora, chavales de 20 años, que hay muchos que sí, pero si nos fijamos en la gran mayoría, ¿tú crees que a nivel de política puede la cosa salir adelante? Yo creo que nos falta espabilar un poco, a todos, y a mí también. Y no sé, a comparación con antes. Vale, entonces lo que más te preocupa ahora mismo es el tema de la inmigración, ¿no? En España. ¿Crees que es un tema que partidos como el PSOE, que está en el poder ahora mismo, no está solucionando, ¿no? Yo simplemente lo que digo es que por mí los chicos, o sea, los musulmanes que tienen papeles, vienen aquí a trabajar, a poner de su parte, por mí encantados de que se queden porque pueden ayudar más a este país, o sea, ya sea de peluquería, de lo que sea, de cualquier oficio. Si vienen aquí a trabajar, pues por mí perfecto, pero los que están sin papeles y encima no trabajan, encima que Pedro Sánchez les paga todo a ellos, porque les paga todo, me parece un poco bastante injusto y en plan, no pueden vivir de, o sea, aquí sin papeles y encima viviendo como aquí, en ese sentido, como Dios. Yo creo que no lo veo justo para este país, menos para los españoles que estamos aquí todos los años y todos los días trabajando sin apenas con dinero para pagar los impuestos. No sé, me parece un poco bastante injusto por parte de Pedro Sánchez. Y la gente se va a arrepentir de decir toda la puta mierda que ha dicho, porque sé que los inmigrantes, a mí me dan igual, me llevo muy bien con todos los moros, todo. No, sinceramente, me llevo muy bien con ellos, pero sinceramente, hay muchos que hacen ruina. Y eso es verdad, porque las 3 veces que me han robado el móvil han sido moros. Lo siento, Porque básicamente, como digo, los musulmanes que están sin papeles, la mayoría que han pisado este sitio, están aquí robando con mucho vandalismo, que solamente viven de ello. Encima Pedro Sánchez como que no que les apoya, pero sí que en plan les dejas que hagan lo que quieran en ese sentido. Veo un poco de diferentes ideas aquí, me gusta mucho que al final haya diferentes opiniones. Es mi colega de la infancia. Eso es muy bueno. ¿Por qué creéis que hay esta diferencia de ideas? Podríamos decir que no solo entre vosotros dos, sino que, sí que es verdad porque el país está dividido en dos ahora mismo. Es más rabero. Con lo de las personas de Marruecos, que lo que está pasando ahora, por ejemplo en lo de Torre Pacheco y todas estas movidas que están habiendo ahora, sí que es cierto que yo pienso, mi pensamiento, todas las personas, ya seas de Ucrania, de Bélgica, de Marruecos, de donde seas, si vas a venir a este país y vas a hacerme una putada y vas a venir aquí a joder, a delinquir, seas del país que seas, da igual de Marruecos o de donde polla seas, de vuelta al país, y no se hace. Claro. Yo creo que con Vox lo que podemos hacer es, evidentemente, aparte de los que no tienen papeles echarlos, pues también echar a varias gente que no aporta a este país y simplemente lo único que hace es ponerlo peor, en el sentido de que aquí, sobre todo en Barcelona, hay más vandalismo por parte de marroquíes, de moros, sobre todo de moros, y yo creo que con Vox liderando este país, yo creo que esto puede terminar y puede ir mejor el país, puede aportar más la gente. Yo pienso igual, totalmente igual. Un porcentaje de las personas que delinquen en Barcelona ya sabemos de qué país es. ¿Qué pasa? Que cuando pasan esas cosas no se les reporta a su país. Yo lo que haría, no vamos a pagarles aquí una entrevista. Obviamente yo no voy a pagar. Hablando he dicho. ¿Qué está pasando? Porque hay una cámara. Estoy haciendo una entrevista para mi canal de YouTube. ¿Te gustaría participar? Obviamente. Genial. Pues mira, estábamos teniendo un debate ahora sobre la inmigración.
Están hablando de este tema. ¿Cómo lo veis ahora? Está el país dividido un poco, ¿no? Está así, a tutti pleni, así. Pero tía, obviamente en plan, mejor que se queden aquí que no que se queden sin casa y se mueran todos. Claro, aquí siempre están acogidos. Marruecos tienen casa. Si van a venir aquí, que sean de buen rollo, trabajen, ayuden y no hagan delincuencia como la... Sí, total. Tú habla como quieres de Vox. ¿Y qué pasa? Que no los llevan a ningún lado. Los meten en la cárcel aquí y ya le... Para echar a los inmigrantes de aquí y espero y deseo que solamente aunque sea, que echemos a los sin papeles de aquí, porque es que yo creo que si echamos a todos los musulmanes que no tienen papeles, están aquí legalmente, yo creo que al menos podríamos avanzar, aunque sea un paso más para ser un mejor país. ¿Crees que todo esto entra en peligro hoy en día con la islamización de España? Hay gente que tiene miedo de eso, que creen que puede ser un peligro para las personas del colectivo. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, yo sí que es verdad que a veces siento el miedo de salir a la calle, pero es como, bueno, hay que sobrevivir, no hay otra. Y ya está. Es que... ¿Has tenido un problema en la calle alguna vez? Nunca, la verdad, nunca. O sea, sí que es verdad lo típico de que te chillan maricón o travelo y es como, bueno, gracias por definirme, ya sé que soy yo y es como... Ya te la pela, te da igual lo que digan. No, ya es como me la suda tanto que ya no le doy ni importancia. Ya me lo han dicho tantas veces que ya como lo tengo tan afirmado es como, me da igual ya. ¿Qué opináis del tema de la islamización? Es algo que se habla mucho. ¿Creéis que España y Europa corren ese riesgo y qué consecuencias tendría para el país? A ver, España de toda la vida, desde principios de la historia de España, España ha sido un país cristiano. Si alguien quiere ser musulmán islámico me parece muy bien, pero España es un país cristiano. ¿O acaso voy yo a Marruecos a imponer mi religión? Perdón por el ejemplo. No lo hago. Hay que respetar las costumbres de cada país. Si tú quieres vivir en este país, tienes que aceptar el modelo de vida de este país. Como yo tengo que aceptar el modelo de vida del país al que me voy. Tengo que adaptarme lo mejor que pueda, pero sin perder mis costumbres. Si tú no pierdes tus costumbres, sea de donde sea, me parece muy bien. Pero tienes que respetar igual que nosotros respetamos a los demás. La inmigració! Jo crec que cada persona té dret a... Al vídeo, xicos. Molt bé, Roger, molt bé. Estem molt bé ara Vull dir, si el món està com una merda, què més faltaria que la gent no pogués emigrar per buscar una vida millor? Quiero decir. Pero una vida millor es gustado buscar... esa forma Aquí estan tots El acollits. problema no es la inmigración, es cómo está el sistema. O sea, si el sistema es una puta mierda, pues se cambia el sistema, no la inmigración. Si la inmigración es por algo. ¿Por qué el sistema está en la mierda? Pues para que el sistema beneficie al empresario. Al capitalismo. ¿Qué opináis de la inmigración que hay por aquí ahora mismo? Yo opino que mientras vengan a este país a aportar, primo, que venga el que quiera. Si vienen aquí a delinquir, a los Donald Trump, papi, a deportar. A El Salvador, papi, para El Salvador. Pa' allí. No, ahora fuera bromas, tío. O sea, yo creo que deberían de haber unos requisitos para entrar a este país. Mira, yo soy moro, mi madre ha venido aquí, ha trabajado desde que ha llegado y nunca ha hecho ninguna ilegalidad. Nos hemos buscado la vida como cualquier inmigrante de bien, tío. Y así de claro, tío, si vienes aquí a hacer a delinquir, fuera de aquí. Pues bueno, básicamente lo que ha dicho él, en plan, si yo voy a un país si yo me voy a vivir a otro país y ese país tiene unas tradiciones y unas normas, yo tengo que cumplir esas normas, porque para eso estoy viviendo ahí. Pero sin embargo, vienen, yo qué sé, no solamente musulmanes, en plan latinoamericanos o los que sean, o sea, ya sean inmigrantes, ya sean musulmanes, ya sean los que sean, no pueden hacer lo que quieran en ese sentido, porque España tiene unas normas, España tiene unas tradiciones, España tiene unos derechos y por culpa de gente así no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque para algo estamos en un país que siempre se ha respetado y se ha coordinado siempre las tradiciones que tenemos y las normas que siempre tenemos. Y si viene no solamente un presidente, porque más de un presidente se ha saltado las normas en este país, no solamente... Pues por eso, yo digo más de uno hablando por todos, ¿sabes? Y seguramente Vox a lo mejor se salta alguna norma también. Pues por eso. Pues yo opino lo mismo que el moro. Yo opino lo mismo que el moro, soy yo inmigrante. He venido con mi familia, toda mi familia curra, yo curro, pues porque así es la vida, papi. Si no curras,
para tu puta casa. Pero a lo que me refiero, no solamente los presidentes, la gente como tal en España que está viviendo aquí, ya sea legal o ilegalmente, están como infringiendo las normas que nosotros, los españoles de verdad, estamos cumpliendo y respetando. Y eso debería cambiarse, porque como digo, si no hacemos las cosas bien, este país a lo mejor, en un futuro a lo mejor, yo que sé, a lo mejor se viene abajo, en plan, se hunde bajo el mar, ¿sabes? Necesitamos tener como una línea, ¿sabes? Para que vaya bien, para que vayamos progresando bien y para que estemos bien y viviendo bien, ¿sabes? Que no haya ningún problema. ¿Creéis que toda la inmigración que viene aquí a España tiene que tener un trabajo y tiene que ser una persona productiva? Claro que sí, pues para eso vienes aquí, ¿no? Para eso te vas o sea, tú no vas de tu país a ir a otro país para hacer el tonto, ¿no? Vienes aquí a buscar el bien, tío. O sea, para eso te quedas en tu puto país, ¿no? Opino lo mismo que el Moro. Tienes que venir aquí a Es lo que ha hecho currar. todo el mundo. Los españoles también han emigrado. ¿Para qué? ¿Para delinquir? Pues no. Para buscar el bien, papi. Correcto, ha habido andaluces que han ido a Cataluña, por ejemplo, hace concretamente 20 años, que lo que han hecho ha sido venir a trabajar y eso ha sido lo que han hecho que conectemos con ellos. ¿Por qué creéis que se está permitiendo todo esto? ¿Qué interés podría haber detrás de traer toda esta gente aquí y permitir que hagan todas estas cosas? ¿Por qué se les permite hacer esto? Si entran todos los ilegales aquí, gracias a Pedro Sánchez, y encima les da papeles por no dar un palo al agua, se tocan la polla y cobran más que los españoles que trabajan 8 horas diarias, 6 días a la semana, ¿qué pasa? Cada vez van a ser más esta gente. ¿Y qué pasa? Y esta gente tiene el derecho de votar y su voto cuenta el mismo que el nuestro. Y como son más que nosotros ahora mismo, o tienen más influencia que nosotros, obviamente Sánchez se está perpetuando en el poder. No sé si me explico, ¿sabes? Está haciendo un círculo repetitivo porque esta gente también tendrá sus hijos, tendrá sus familias y todo. ¿Y qué pasa? Pedro Sánchez, gracias a Pedro Sánchez yo estoy aquí y tal. Y entonces pues están islamizando este país, nos están colonizando sin colonizarnos. Y ¿qué pasa? Así Sánchez se mantendrá el poder mucho más. O sea, que quiere conseguir sus votos y quiere poder y ya estar de está. presidente toda la puta vida y hacer lo que le salga de la polla. Pero este país no funciona así. Hay que salir a la calle, porque en la historia mucha gente ha salido a la calle por mucho menos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.